Bueno, buenos días para todos. Acá estamos con Diego García, un experto en todos los procesos de selección. Es un psicólogo de profesión organizacional y el día de hoy nos va a contar cómo funciona todo en el ámbito de un proceso de selección, los errores que la gente comete en empresas, en entrevistas. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, amigos. Excelente, gracias a Dios. Bueno, entonces empecemos. Contame un poquito, empecemos por el comienzo, en un proceso de selección. La gente cuando quiere buscar trabajo, ¿qué es lo primero que hace? ¿Cuál es el primer paso que ellos dan? Bueno, lo primero es montar la hoja de vida. Cualquier empresa, lo primero que hace, o uno conoce a un candidato con la hoja de vida. Digamos que el primer filtro siempre va a ser crear la hoja de vida con los datos básicos y presentar. Digamos que ese es como el primer filtro para que vos te lances al mercado laboral, que es por donde, digamos, inicialmente cualquier reclutador o persona del área de gestión humana recibe a esa persona de manera inicial. Hoy en día, por ejemplo, ya que estamos en el 2025 ya, ¿cómo usa la gente el tema de hojas de vida que en plataformas digitales que ya las suben y las que son físicas, que las mandan a empresas? ¿Cómo funciona hoy en día eso? Bueno, más que todo ya funciona de manera muy virtual. Okay. Digamos que ya la hoja de vida física, yo solo conozco como gremios muy poquitos que la reciban. Digamos gremios poquitos que yo vea, sector farmacéutico, o digamos cuando vos estás en un pueblo y llevas la hoja de vida directa, pues dependiendo de eso. Pero el resto, digamos, grandes ciudades es virtual. Usualmente las empresas tienen su propia plataforma o dejan un correo especializado para eso, donde se envía la hoja de vida 100% virtual. Un tema clave de un reclutador es siempre la vacante sea lo más específica y correcta a la realidad de la vacante. Digamos que uno, por ejemplo, no tiene sentido si, por ejemplo, vos sabes que la vacante dura los 3 turnos, 6, 2, 2, 10, 16, no le expliques, por ejemplo, desde el inicio al candidato, vas a rotar los 3 turnos, porque si vos dejas eso para lo último, muchas veces digan, pero yo tengo un hijo, entonces yo no puedo hacer, por ejemplo, turno 16, o vivo en cierto sector que no puedo trabajar hasta tan de noche. Entonces, digamos que entre más específica sea la vacante, uno va atrayendo esos candidatos correctos. Digamos que hay veces que hay vacantes que se vuelven complejas, como cuando el salario, por ejemplo, es confidencial. Que cuando usted empieza a llamar a los candidatos, pero mi aspiración es tanta, entonces sabe que el salario no. Entonces ahí es cuando puede ser un poco más complejo, cuando uno, digamos, tiene que excluir información, o cuando la vacante es confidencial, que eso también pasa mucho. Digamos, cierta empresa va a renovar un personal operativo, pero ese personal todavía no sabe, todavía no quiere manejarlo de manera confidencial. Entonces usted tiene que, digamos, hacer el primer encuentro, pero más adelante con los candidatos finales se explica digamos, como la empresa en la cual se va a postular. Y hay gente que te puede decir, no, para esa empresa no estoy interesado, o para cierta condición. Entonces también eso pasa con una vacante es confidencial, que obviamente uno maneja la confidencialidad porque ellos quieren esperar a como avisarle al personal cuando ya, digamos, la persona ya vaya a entrar, por ejemplo, al otro día, para evitar, digamos, como malos entendidos, porque también, digamos, es un proceso frustrante también cuando hay un despido. También hay veces con ese manejo con confidencialidad, que eso pasa mucho en los cargos medios y altos. Claro. Muy interesante. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, ya que pues otra vez hablando pues del proceso de reclutación. Si por ejemplo alguien está buscando un cargo, pongamos que medianamente específico, pues un cargo con calificaciones, sigamos en el tema de los operativos, no demasiado especializado, para esa vacante, reitero, muchas hojas de vida, muchas entrevistas, pruebas psicotécnicas y todo esto, ¿cuánto tiempo pudiese, o sea, es el tiempo? Porque muchas de las personas, por ejemplo, aplican un cargo y no los llaman hasta dentro de semanas, ¿cierto? ¿Cuánto pudiese durar, pues obviamente en un rango, el proceso de selección de solamente un cargo, por ejemplo? Bueno, uno siempre lo entabla como en fases y también va muy aliado con lo que requiere el jefe o la empresa. Digamos que el tiempo prudente que uno recibe hojas de vida, usualmente lo mínimo son como 3 días. Digamos que usualmente una vacante funciona también muy bien un fin de semana. Digamos, yo activo la vacante el viernes, sábado, domingo y la cierro el martes para un cargo, digamos, operativo. Cuando es un cargo más especializado, como digamos de nivel medio o alto, uno sí le dice a la persona que lo mejor es esperar 8 o máximo 15 días para que la vacante uno coja visibilidad y ellos se vayan postulando, porque digamos que muchas veces para un cargo medio o alto la gente no está buscando empleo, sino que simplemente
ve la vacante y le llama la atención. Digamos que muchos pasa también lo contrario. Ve, yo estoy muy amañado acá, por ejemplo, donde estoy trabajando, pero ve, salió una vacante y me llamó la atención. No estoy buscando empleo, no voy a, pues voy a tardar un poco más de tiempo porque digamos, llevo 5 años en la misma empresa, mientras yo organizo mi hoja de vida, la mando como tal. Entonces digamos que siempre las fases van muy aliados a lo que requieren los clientes o la necesidad del jefe. Digamos, cuando hay un efecto temporal, la temporalidad, que es un proceso masivo, porque yo requiero ser operario, muchas veces el tiempo de respuesta lo dan en 3 días. Entonces, digamos, fuertemente un día o 2 de reclutamiento, al otro día estoy entrevistando y al otro día ya están en la empresa haciendo la prueba técnica o conociendo el jefe. Entonces, digamos que siempre va a ser muy relativo el tiempo y también del cargo. Digamos, cuando hay cargos que son lo que uno llama sencillos, por ejemplo, operarios generales o auxiliares contables, o un tema que digamos que es de baja complejidad, el tiempo de respuesta puede ser ágil y digamos que se tiende a disminuir a menos de 8 días, que en 8 días ya la persona esté operando. Pero cuando hay un cargo como alto o medio, el tiempo de respuesta sí puede llegar a 15 días. Hay vacantes cuando son perfiles demasiado altos como directivos, gerencias, que sí estamos hablando de un tiempo prudente hasta de un mes para cerrar pues la vacante. Y por ejemplo todo sale bien, ¿qué sigue? ¿Una entrevista presencial o directamente ya pasa a una prueba psicotécnica? ¿Cómo es eso? Dependiendo de cómo vos tengas la necesidad, van avanzando. Digamos que siempre en selección lo bueno es que es como un engranaje que uno puede ir acomodando varias partes, dependiendo también la exigencia de la empresa. Entonces digamos que uno también la experiencia lo lleva a uno a detectar los cuellos de botellas. Entonces, por ejemplo, cuando un cargo es operativo pero requiere un tema técnico, uno que le aconseja a la empresa, empieza con la parte que más se le cae, porque por ejemplo una prueba técnica a veces se cae mucha gente. Entonces diga, ¿para qué nos vamos a desgastar presentándose al jefe? Que el jefe me diga, no, está buenísimo, me encanta, la gestión humana también. Bueno, hagamos la prueba técnica, se cayó. Entonces digamos que dependiendo como usted vea la complejidad en la fase, usted empieza por eso. Entonces digamos, el candidato aceptó, el engranaje es que me pase la prueba técnica, digamos, manejando una máquina, o digamos que tenga que tener cierta habilidad o destreza, digamos, agilidad para tomar algo, empieza con esa parte. Ya los que te pasen una prueba técnica, de una cogerlos allá, los entrevistas, o digamos, veamos qué es lo más complejo. Entonces yo siempre con los clientes míos les sugiero que miremos cuál es como esa parte más compleja para analizarla y que no nos quite el tiempo, porque eso pasa a veces, que digamos, venga, tenemos muchos candidatos, vamos súper bien, les gustó al jefe, les gustó al otro, pero la parte técnica lo más complejo. O si, por ejemplo, la empresa queda un poquito más retirada, hay gente que te dice, sí, por ejemplo, en La Estrella, vive en Bello, te dice, sí, no, hágale, yo tengo problema. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer uno? Vaya, conozca la planta en La Estrella. Usted me dijo sí verbalmente a mí que sí, no hay ningún problema, pero cítelos allá, que conozcan la planta, que vean la distancia, que vean cómo son las instalaciones, porque también, digamos, uno busca que el rol sea muy activo. Antes en gestión humana se manejaba un tema de que el psicólogo, la parte muy activa, pero acá o digamos las nuevas tendencias de eso. El candidato también es muy activo, nos preocupa también lo que él quiera, si se está de acuerdo. Entonces digamos que esa parte, que conozcan la empresa, que vayan, para mí también es clave, porque por ejemplo a vos verbalmente te dicen, sí, no venga, sí, yo conmigo todero, vaya ya a la planta, digamos, o cuando tenga una condición especial, vaya, mire, entonces por ejemplo uno les hace una visita, cuando es una empresa por ejemplo de calor o frío, venga, mire cómo es la temperatura, si es capaz, porque verbalmente usted dice sí, pero una cosa es cuando usted lo vive allá. O cuando una empresa también tiene cuartos fríos, que uno les hace una visita y uno los ve así como congelándose. Si estás de acuerdo, hay gente que te dice, no, venga, no. O cuando el producto es complejo, como temas de alimenticios, de pescados, o metal mecánico cuando tienen esas temperaturas altas, o el plástico también. Entonces digamos que uno también le sugiere ahí a la persona, empieza por esa parte, que conozcan la planta, que la vean, que ellos estén de acuerdo con las condiciones, y ya uno después llama al candidato, venga, ¿te gustó? Hay gente que dice que sí, pues no tiene problema con el calor, otros que te dicen la verdad, no, venga, yo no, o otros simplemente se desaparecen, que también a veces pasa mucho. Sí, desaparecen completamente. Buen ghosting. Sí, no, me imagino. Entonces, volviendo, si siguen la misma línea, pasan las pruebas técnicas, están dispuestos a todo el tema de desplazamiento, a todo el tema pues, de diferentes temperaturas, olores, diferentes pues, cosas del oficio. Luego a una entrevista contigo, pues además de la llamada, o ya sigue al jefe de la empresa, el cargo. Usualmente pasan una entrevista con el psicólogo y pruebas psicotécnicas. Usualmente van de la mano. Usualmente es muy bueno cuando uno, por ejemplo, tiene las pruebas psicotécnicas para hablar hasta mañana la entrevista con el candidato. Darle como una retroalimentación, que también es bueno el rol activo. Pero a veces por tiempo uno no le da. Entonces, primero la entrevista y después le hacen las pruebas psicotécnicas. Y usualmente cuando ya pasa ese filtro,
ya ahí sí va con el jefe inmediato. Que digamos que el jefe inmediato le gusta así usualmente que el candidato haya tenido como ese filtro. Que digamos que no vaya a llegar al jefe inmediato y vaya a preguntar al jefe, venga, ¿cuáles son los horarios? Claro. Entonces como que el jefe diga, venga, usted no le explicaron las Sí, sí. condiciones. Entonces, que tengan ese filtro que yo le haya dicho y que él tenga como una base, que usualmente es como un pequeño concepto. Quién es la persona, que la formación esté cumpliendo, que la experiencia esté cumpliendo, que haya aceptado las condiciones para que vos ya tengas una idea como jefe y ya, digamos, la entrevista, que es como el feeling Claro. con el cliente, que sienta como esa cultura o parte, que digamos que eso es lo más importante, que digamos que desde gestión humana o uno como psicólogo es un agente externo, digamos que uno tiene una percepción de la empresa, pero ya el candidato es el que lo va a vivir allá. Y yo también les pregunto mucho a los candidatos con ese rol activo que uno quiere tener en ellos, cómo te pareció, si te gustó, porque uno es como cuando también escoge pareja, uno vibra o no con ciertos temas, De y acuerdo. eso es normal. Usted ve que hay empresas que pueden ser muy buenas, pero usted no vibra con ellas, porque usted dijo, a este clima no me gusta, o esa cultura no me gusta, porque hay empresas para todo, digamos, hay empresas que tienen que ser muy exigentes. En el sector operativo sí que hay muchas que son exigentes, que digamos, vos entras a las 6, pero tenés que estar mínimo ya 15 minutos antes, porque tenés que cambiarte, tenés que hacerte todo, y hay otras empresas que son más flexibles, hay otras empresas que no venga, o cuando no son tan operativos, ¿sí? Usted no hay problema, entra a las 8, pero usted llega a las 8:15, no pasa nada. Es como lo normal, pero cuando hay un cargo que te exige, venga, es que usted faltando un 15 tiene que estar ya en el puesto, trabaja hasta acá, Sí. tienes que cumplir horas extras, porque digamos en las empresas de alimentos se ve mucho eso, que es que acá acabamos producción hasta que acabemos del día, porque digamos es un producto que perecedero. Sí. Si a las 5 no hemos acabado y nos demoramos una hora más, hasta esa hora tenemos que hacer. Con el proceso de selección, pues de la entrevista te quedas una pregunta y era, ¿cuántos candidatos vos ves, por ejemplo, que son tipo inseguros versus muy seguros de sí mismos versus también poder ser arrogantes? Y cómo deberían mantener esa línea. Y por ejemplo, también un consejo que le puedas dar a alguien que sea medianamente más introvertido, pero que son muy buenos, ¿cierto? O sea, son buenos, pero ¿cómo es ese proceso o esa forma, esa manera de ustedes, pues como reclutadores, cómo pueden ellos demostrar que su validez, su confianza, y una persona que es más arrogante o que es muy segura de sí mismo, cómo puede mostrar que no cree que está por encima de nadie, sino que quiere demostrar, yo sé que soy muy preparado, yo sé que este cargo soy el mejor candidato, por decirlo así? Ok, bueno, uno, porcentajes más o menos, ve el 50% de personas que pueden ser muy inseguras y un 50% muy seguras. Digamos que uno se encuentra ese tema. Siempre, digamos, es llegar como a un punto medio que uno puede tener un muy buen perfil, pero si vos decís digo que ahí también va la sinceridad en ambas partes. Digamos que cuando vos estás muy preparado para el perfil, a veces puede llegar a un sobreperfilamiento. Digamos que cuando uno llega a ese sobreperfilamiento, si es que vos aceptes las condiciones y estés muy de acuerdo, porque digamos que hay gente que tiene muy buenas habilidades, digamos, inclusive supera, pero están de acuerdo con las condiciones. Que hay veces que también los jefes les da mucho susto a eso, porque dicen que es un escampadero o es un tema pues de que se van a lanzar temporalmente. Claro. Digamos que yo siempre ahí me pongo del lado, es como que si la persona conoce, la persona también está siendo sincera con nosotros, está de acuerdo con ese tema, uno avanza o no, pero que también sea la honestidad del candidato. Claro. Digamos que uno ahí la seguridad los prepara también con siempre sinceridad de ambas partes. Digamos que hay candidatos que a veces pueden ser muy nerviosos con la experiencia, entonces digamos que yo siempre les digo, la hoja de vida es tu ayuda, más que yo te visualiza, la hoja de vida es tu ayuda. Si por ejemplo vos sos un poco nervioso con las fechas, colocar las fechas bien en tu hoja de vida, que hay gente que comete ese error, que es, venga, yo trabajé por allá en el 2020, 2021, 2023, empieza uno venga, pero ¿cuál es la fecha real? Y la hoja de vida, venga, miremos la hoja de vida, sin fecha. Entonces digamos que cuando vos te empezás a confundir, porque eso pasa, porque es normal uno sentir un poco de ansiedad en una entrevista laboral, porque vos estás compitiendo uno con otros candidatos, y dos, querés el puesto porque tenés necesidades, tenés algún tema, o hay un después de que cuánto tiempo llevas sin trabajar, tenés algún tema de deudas que te está alcanzando. Entonces digamos que la hoja de vida es lo que te ayuda al candidato también para que ese tema, digamos como esa introversión o eso, digamos, o te ayude o la embarres más. Digamos que cuando es una buena ayuda, usualmente uno siempre va a preguntar fechas, no la fecha exacta, porque hay gente que dice, por ejemplo, 15 de enero del 2022, no, a uno siempre le dices como el rango. Entonces yo trabajé
de enero del 2020 a diciembre del 2023. Yo no te Ok. voy a preguntar exactamente el día que vos claro. entras y decime exactamente el Sí. día que retiraste. No, uno siempre calcula el rango, pero sí hay muchas personas que se empiezan a confundir, porque digamos van no preparadas y la hoja de vida no dice eso, o no tienen un orden, que digamos que también a veces para que vos en la hoja de vida usualmente se aconseja que vos pongas la fecha o digamos vaya la experiencia descendiendo, es decir, la experiencia más actual sea la primera, que es la que más me importa porque es la más reciente a la de vos, siga la otra y es posteriormente la más antigua. Usualmente se menciona 2 o 3 experiencias que tengas, únicamente ese orden puede cambiar si para la vacantes que vos estás postulando hay una experiencia que sea antigua pero que sea muy significativa. Digamos, yo fui muy teso en un aplicativo por allá en el 2020, 2018. Esa sí me la puedes colocar pues como en orden, pero solamente cuando hay un específico. De resto, el orden te ayuda porque hay gente que se confunde mucho con ese tema. Y la hoja de vida, lo primero es que vos te sientas cómoda con ella y que te ayude, sea tu orientación, porque a uno también se empieza, y es normal como ser humano, las fechas que van cogiendo tiempo se empiezan a confundir. Como ejemplo, cuando vos te graduaste, al inicio es muy fácil, yo me gradué en el 2016, pero pasa el tiempo, pero 2025, 2026, venga, eso fue en el 2015, 2016, pero la hoja de vida de una te lo recuerda, sí, Claro. yo me gradué en abril. Entonces, digamos, cuando uno es un candidato nervioso y la hoja de vida no le ayuda, uno le dice ahí, venga, es normal que uno se le olvide el tema de fechas. Lo bueno es que tengan como una cierta orientación, que digamos, es diferente que usted me diga, terminé el empleo en 2020, pero lo real fue en 2019, hay un lapso, pero digamos que me ha pasado que, yo terminé la experiencia el año pasado, pero la terminé fue en el 2019, 2000. Entonces me dice, venga, no, hay que centrarnos también pues como tener una coherencia con las fechas, Sí. y eso te ayuda como candidato a vos. Y como para no verse arrogante, uno usualmente ve eso mucho en las entrevistas grupales y en los centros de valoración. Hay gente que quiere liderar, pero siendo un líder muy autoritario. Sí. Entonces, digamos, ahí el consejo siempre en una interacción grupal es se interactúe, porque también pasa siempre pasan los dos escenarios. Uno que quiere el control, pero hace el control por encima de los demás, y el otro que se deja opacar demasiado, que es decir, no habló. Si vos no hablas y es mi única oportunidad de conocerte, puede ser muy bueno, pero si no hablas, no participas, también quedas descartado. Entonces, digamos, hay una interacción media. ¿Qué es una interacción media? Yo puedo tener el control algunas veces, ser activo en algunas preguntas, pero también dejar algunas preguntas para otras personas. Que hay gente que también a veces, por ese tema de que yo estoy muy preparado, quiero opacar a los demás, y también es un candidato que a veces uno saca del contexto. Entonces, esa interacción ahí es la clave, como llegar a un punto medio y alto, que es decir, cuando le cogen a uno una actividad grupal, preséntense, y nadie se quiere presentar. Si vos ves eso, de una, preséntate. Uno sabe que a veces puede cometer errores, como que alguna muletilla o algún errorcito en algún tema, pero arriesguese. Digamos que si ves todo el tema callado. Si en la segunda pregunta ya hay otra persona que quiere tomar la palabra, no necesitas vos ser el primero nuevamente, sino que otro la tome, porque hay gente que también a veces se vuelven muy competitivos, que ahí quieren ganarse, digamos, como tal ese proceso, porque saben que solo hay una vacante. Digamos que vos tenés 10 candidatos y una les decís hay una vacante, usted mismo que dice, bueno, uno mismo analiza, esta es mi competencia, pero es una competencia, y por todo, sobre todo, está el lado humano. Entonces el lado humano también es ser solidario, que digamos, esa persona también tiene también las mismas oportunidades que mí, entonces déjala participar, digamos, deja que interactúen, llegar a un punto medio, porque a veces también pasa eso que quieres, digamos, sobresalir, pero quedas como un tema autoritario, que me opaca. Entonces ahí una vez cuando dice, venga, así va a ser el trabajo en equipo. Entonces, digamos, cuando una persona interactúa al otro, toma el liderazgo, pero a veces también lo hace, es lo que uno muchas veces en una entrevista lo deja. Y cuando pasa todo lo contrario, que es una persona muy introvertida o muy tímida, es también, venga, usted tiene que participar. Ya tenemos seguro un no, vamos a tratar de ir por un sí o por un tal vez. Entonces es vencer el miedo, que es interactuar, que lo peor es que cuando uno menciona desde la parte de psicología, es que venga, ¿cuál es el miedo que uno tiene a hablar ahí? Sí, pues no hay nada, pues nadie va a pasar nada. Lo peor es que te digan que no, y seguir buscando, no se te va a acabar pues la vida. Entonces también interactúa, no se deje totalmente en silencio, porque es la oportunidad, y hay gente muy buena pero queda totalmente callada. Entonces ahí es el único espacio que vos tenés como jefe de conocerlo, y ante una persona que no te habló o no la conociste, descártelo. ¿Qué errores, por ejemplo, la gente comete muy fácil en sus primeros días, y cómo podría ser muy exitoso uno en su primera semana? O sea, porque mucha gente intenta decir, no, es que en ese trabajo la voy a sacar del estadio, voy a hacer tal, y muchas veces intento hacer más de lo que debería hacer y me hace cometer errores. Entonces, ¿cómo debería ser, cómo son esos errores versus lo que uno de verdad debería hacer? Ok,
Bueno, digamos que lo primero cuando uno llega los primeros días es conocer el cargo, las funciones y el alcance. Porque digamos que uno muchas veces deja eso de segundo lado, es lo primero. Conocer bien tus funciones, qué son normales de tus tareas del día a día, qué es lo más crítico de tu cargo, que a veces también se cometen errores porque no conoces la criticidad de tus funciones, que es por ejemplo, esto sí o sí tengo que resolverlo día a día. Digamos que pasa mucho en el tema, un ejemplo, en lo contable, que si vos no haces este día, el otro día tiene una multa. Si vos cometés eso del primer día del error, créeme que ya vas a empezar como, venga, no, este ya está cometiendo ese error y ya nos ganamos una multa, hay que pagar 10% de más por cierto tema. Entonces, siempre a veces pasa que la gente, por temor o miedo o pena preguntar, no pregunta, venga, mi alcance del cargo es hasta dónde, el día a día, cómo son todo mi rol como tal. Entonces, eso es lo más común, que digamos que siempre son válidas todas las preguntas, así por más sencilla o a veces boba que parezca, es, venga, ¿tienes claridad en las funciones? Si no tienes claridad, acude a un jefe inmediato o acude a gestión humana, que eso es súper válido, que digamos, venga, no es, porque hay gente que por querer demostrarse calla algún tema o se arriesga, digamos, a manejar en el personal operativo. A veces, ¿qué pasa? Ay, venga, como no está el supervisor, voy a manejar esa máquina. Cuando usted dice, quiso alumbrar, pero esa máquina no le puede tocar al año. Pues, digamos, la persona tenía toda la buena intención, pues sabe que es un error. Y a veces pasa mucho que por querer más o venga, yo terminé mis labores, me voy a otra área. Si está en la empresa y se puede hacer ese tema, tienes que contar con el supervisor, que hay veces, muchas veces pasa eso. Que hay gente como que empieza muy activa, ya terminé mis funciones, me voy para otra área, o no conoces el marcaje del tiempo, o la alimentación es en cierto horario. Entonces siempre es preguntar y conocer muy bien el alcance del rol y las reglas del juego, que siempre las reglas deben quedar claras para ambas personas. Vos tenés unos compromisos, también tenés unos deberes, unos temas pues a cumplir del cargo, y también tenés pues unas responsabilidades. Conocer muy bien ese tema, que hay veces que uno no pregunta bien ese tema y digamos estar incumpliendo. Y también es muy bueno cuando uno empieza una semana, 2 semanas, preguntarle al jefe ese tema del feedback o una retroalimentación, como que está bien, también que puedo mejorar, o qué aspecto, digamos, tengo que tener un poco más de dominio. Entonces digamos que ahí es siempre conocer el rol claro, las funciones, las reglas del juego, que hay reglas en cualquier empresa, frente a horarios, frente a ciertas instalaciones, ciertas funciones. Es como conocerlo, que hay veces que hay gente que comete esos errores, llamémoslos bobos, por no preguntar, lo que yo te decía, o hay gente que por ese ánimo se fue a mover una máquina, o se fue a otra área, o hay gente que ya tener mis funciones y me voy, pero venga, las reglas del juego es cumplir un horario. Claro. Entonces siempre primero es conocer bien ese rol, como tal, las funciones, los aspectos críticos del cargo, tus responsabilidades, que es lo más urgente, que es lo más, digamos que hay que correrle más, o lo que tienes que cumplir sí o sí, que otras tareas son de segundo nivel. Que hay gente que también hay veces que se quema en las primeras etapas porque su percepción era hacer una tarea que para él era urgente, pero para el jefe lo más urgente era otro. Claro. Ninguno se comunicó, porque hay veces que el jefe puede estar muy ocupado y vos tenés que acudir a él, también jugar un papel activo, como que venga, si tienes 2, porque estás nuevo, y no es entendible que a veces uno no tenga claro esas prioridades, pero para eso está la voz. Entonces digamos, decirle al jefe, venga, ¿qué tarea hago primero? Me centro más en esto, y él te puede orientar. Lo que vos pensabas que era más urgente puede que sea un segundo lugar, lo que es más urgente es lo que él te diga. Sí, ¿no? Y al final por ejemplo, me lo imagino yo como líder o como pues jefe, como sea, que un empleado, porque ya trabaja, que esté en sus primeros días y que sea muy proactivo, queriendo hacer preguntas, queriendo hacer todo bien, no solamente demuestra como, hombre, pues reitero, es alguien que es muy aterrizado, sabe lo que tiene que hacer, pero también muy respetuoso, acatador de órdenes, para que soy bueno, que necesita jefe, tengo una pregunta que es, y demuestra muchas ganas, y es lo que finalmente una empresa busca hoy en día. Por ejemplo, si una persona que estuviese, un reclutador, por ejemplo, que reitero, le lleguen cientos o miles, pues pongamos, hojas de vida, ¿qué tan importante sería, por ejemplo, para ellos poder hacer un filtro avanzado y que te saque todas las personas que no tengan eso? Por ejemplo, que te dices, obviamente todo con inteligencia artificial, que te limpie todo, ya tener las personas calificadas, ya tener los que por ejemplo tengan cursos adicionales, estos filtros avanzados, y también a la par que puedas tener a solamente un clic un video de presentación de 2 minutos donde una persona pues tenga la oportunidad de presentarse y te cuente algo, pues o sea, ese primer acercamiento, qué tanto del proceso ahorraría
que le ayudaría tanto a los reclutadores a ser mucho más efectivos e eficientes? Bueno, el primer plus grande, digamos, el tiempo. Sí. Digamos que el tiempo siempre va a ser el aliado o el enemigo de uno. Entonces, Claro. digamos que cuando esta inteligencia artificial a mí me logra clasificar las hojas de vida en un tiempo que manualmente tardaría horas, digamos que es un plus. Claro. En todo sentido. Uno, para profesional, que no estoy dedicando esas 2 horas pues, del mundo laboral a hacer ese filtro, o esas 3 o 4 horas cuando son tan masivas, digamos que, lo que yo te decía, si me llegan a mí 1000 hojas de vida, digamos que mínimo es un minuto por Claro. dedicarse a la hoja de vida. Imagínense una inteligencia, me filtra esas 1000 y de esas 1000 solo me escoge 100 y de esas 100 yo ya tengo un filtro grande como tal. Digamos que es un plus, porque vos el tiempo lo llevas a muchos temas, productividad, eficiencia. Vos ya tenés las hojas de vida, ya tenés un video y ya puedes adelantar, digamos, para el otro día citar un candidato con un jefe, por ejemplo, Claro. o un tema. Entonces digamos que ya se habla mucho de ese tema que es en el tiempo, y con el tiempo vos ganas productividad, eficiencia, calidad, también digamos un tema ágil para ambas partes, que digamos que para el candidato a veces también es importante, venga, yo me postulé a esta vacante, pero en esta vacante no leí y ya después caí con esa pregunta que me hicieron de que tengo que tener una certificación, digamos, en Excel Claro. o un tema de dominio para ambas partes. Venga, yo no soy el candidato ideal o son flexibles frente a eso. Entonces, digamos que para mí lo más importante es en el tiempo, y el tiempo a vos te ayuda mucho en varios filtros y en varias etapas del proceso. Vos en selección, y uno sabe mucho en este ámbito organizacional, ahorrarse un día o dos hace mucha diferencia, Claro. especialmente en un cargo operativo. Entonces digamos que cuando vos me entregas una herramienta que me permita agilidad, eso también lo llevo a la contraparte, es que venga, estamos ganando un día o dos, que la competencia me lo puede quitar. Y así Claro. pasa en el personal operativo. Vos lo citas en la tarde y en la tarde te puede llamar a decir que ya otra persona está firmando contrato. Entonces vos, con el tiempo que me das, que yo ya puedo dedicar ese tiempo que estaba invirtiendo en reclutamiento, esas 3 horas, lo puedo ya estar invirtiendo, por ejemplo, en una entrevista, en ya mandarlo al jefe. Entonces digamos que, y es un gana-gana enorme cuando uno tiene ese filtro, que es lo que más operativamente desgasta. Y si vos vas a eso, a la realidad, lo que más desgasta en un proceso de selección es esa parte inicial de mirar la hoja de vida, que esté por perfilada. Cuando un filtro de la IA me permite que listo, ya me descartó los que no son bachilleres, ya me descartó, digamos, los que son de otro sector, que a veces también pasa, es que se postulan de Bogotá, pero yo el proceso lo necesito urgente, entonces no me sirve una persona de Bogotá, Claro. porque mientras hace el traslado, todo eso. No, hay cargos que sí me permiten eso en cargos directivos, pero otros cargos operativos, venga, no, descártemelos porque yo realmente para mañana necesito a la gente. Entonces yo uno de Bogotá, mientras hace el traslado, mientras hace todo eso, el filtro me lo selecciona. Claro. Y también hay veces cuando hay filtros bases, digamos que un filtro base es, en ocasiones hay vacantes que solo se pueden tener, digamos, hombres, porque van a tener una carga física, un tema de kilos, que van a cargar 25, es un trabajo muy pesado, yo también. Entonces las mujeres en este caso, para esa vacante puntual se asemejan porque es una carga muy fuerte, o yo necesito un hombre, o lo contrario, también hay cargos que a veces solo requiero mujeres por cierta tendencia. No quiere decir, es un tema de discriminación, no. Sí, Esa todo el vacante, mundo. esa vacante exactamente en este momento lo necesito. Claro. O también hay veces que en este cargo sí o sí necesito que sea técnico, cualquier profesional no, porque digamos yo estoy buscando es un técnico, porque las soluciones son muy operativas, un profesional se me aburre, y a veces que pasan las vacantes, se postulan muchos profesionales y la IA también me descarta todos esos profesionales y me deja el personal hombre, me deja el personal técnico, me deja los de Medellín, listo, 20 hojas de vida, pero ya ese tiempo es clave para entrevistas. Entonces, si por ejemplo, reitero, pues con el tema del video, si vos como psicólogo, por ejemplo, ya te filtró, por ejemplo, aplica, ya te filtra todos los 100 aplicantes, pues mejor con todos los requisitos, que cumplen con esas cosas, te los filtra, por ejemplo, cuando se tienen cursos, todo. En el momento en el que vos estés viendo los videos de presentación donde ellos se muestran, ¿qué estarías buscando? ¿Qué información pudieses ver que pudiese ser un candidato más atractivo que los demás? O sea, ¿qué pudieses escuchar o qué pudieses ver que dirías, ve, esto me ahorra mucho el proceso, lo puedo poner más rápido o ya viene una entrevista o es más adelantado? ¿Qué podría ser ese plus? Bueno, en el video usualmente tiene muy poco tiempo, es centrarse
en eso que está buscando la vacante. Entonces digamos que usualmente en esos 2 minutos se da una breve descripción de una, por ejemplo, yo soy tal, tengo edad, vivo en esta parte, tengo este dominio académico de grado, y se centra en la experiencia, que en ese espacio trates de resumir lo máximo de tu carrera o ese plus que te hace un candidato postular o un candidato ideal. Digamos que es como una nueva tendencia, muchas aplicaciones lo utilizan y mucha gente a veces invierte esos 2 minutos en otro tema. Entonces digamos que lo más centrado es algo rápido, una descripción muy breve de voz, ahí se están haciendo muchos en la experiencia, porque digamos que ahí lo más importante es como que en esa experiencia vos resaltes ese rol. Entonces claro, también ahí lo importante es prepararte, porque digamos que la inteligencia artificial es un video que es muy valioso, pero hay gente que por ejemplo en esos 2 minutos se les queda corto y solo hablaron de él, pero no dijeron por ejemplo ni la experiencia o se desviaron del tema. Entonces que vos te centres en esos 3 aspectos. Uno, brevemente vos como ser humano, que puedes resumirlo en la edad, con quién vives, como tal, ese aspecto. La formación académica, que es simplemente lo más importante, como yo soy profesional tal, especialista en tal, hasta ahí. Mi experiencia laboral actual es en este cargo, cumplo estas funciones, actualmente estoy buscando otra oportunidad laboral, me encuentro desempleado y esta vacante cumple mis expectativas, y ahí digamos que lo más concreto posible para ese espacio, porque es un abrebocas. Claro. Y ya con ese abrebocas uno dice, ¿ves este candidato sí o no? Por la experiencia, no, lo que me dijo en esos 2 minutos, pero sí. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Entonces que la gente se presente, rápidamente, por ejemplo, puede pues, comentar ese tipo, por ejemplo, de preguntas que tú haces en esa primera llamada o entrevista, de confirmar tipo de bachiller, tipo de cargos, luego hablar, por ejemplo, de los cursos, por ejemplo, además que haya tenido, o esos hobbies, por ejemplo, que contabas, y que ya directamente vaya a su experiencia y que, por ejemplo, pueda comentar habilidades que él tenga. Por ejemplo, puede ser una versión de una hoja de vida mucho más rápida, por ejemplo, cuando la gente dice, tengo un nivel medio, por ejemplo, de inglés, o sé manejar, pues, Excel hasta cierto punto. Sí, no, excelente. Entonces, ya para terminar, ¿qué sería un aliento que le darías pues a todas las personas de estos cargos operativos, técnicos, tecnológicos y hasta profesionales de usar Aplica, de por qué sería muy interesante que ellos puedan tener la oportunidad de tener ese video de presentación, de que los diferencie de la competencia, y lógicamente que nosotros ofrecemos también, les damos todas las herramientas para que puedan hacer todos estos cursos gratis? ¿Qué palabras le darías a una persona para que aproveche esta oportunidad tan grande que les estamos dando? Ok, bueno. Uno es que el mundo laboral ya está totalmente virtualizado. Claro. Digamos que las empresas, ya lo clásico que era llevar la hoja de vida, que muchas personas todavía lo hacen, ya es una tendencia virtual, y que realmente usualmente estos aplicativos son muy fáciles. Que digamos, hay gente que dice, no, venga, yo no sé manejar eso. No, realmente es fácil, es sencillo. Digamos, simplemente piden unos datos básicos, entonces simplemente completar un registro, que eso te permite tener una mayor visualización, y que uno completa este registro y ayuda, digamos, a conectarse con otras empresas. Digamos que ahí lo clave es, digamos, pasar ese tema o ámbito digital, que igualmente es fácil, digamos, no es algo complejo, que es igualmente también en minutos que se llena. Y el video, que todavía hay mucha resistencia con los videos, porque uno dice, la imagen o ese tema, pero eso es algo que, digamos, ya vamos a migrar para allá. Usualmente se habla también de que la hoja de vida va a tender a en algún momento a desaparecer, y que un video va a ser lo clave, y que el video, el plus es que vos seas natural y también busques un espacio, que digamos que hay gente que también hace este video que en un centro comercial está el mundo pasando, la bulla, ahí es tu carta de presentación, como la hoja de vida, como vos llevas esa hoja de vida presentada, no arrugadita. El video es lo mismo. Entonces es un espacio en el cual puedas tener, digamos, no interferencia de sonido, una buena conexión, un buen volumen, también, digamos, una preparación, que usualmente uno puede preparar varios temas como es, porque es el video que va a funcionar como tu hoja de vida. Entonces, tan bueno como que ese video, te puedes ganar más visualización, menos visualización. Y hay gente que comete ese error, que lo graba así en la calle con el celular, la imagen distorsionada, no sé, miro el audio. Esa es tu carta de presentación. Entonces también es muy importante ese tema, y es la tendencia. Digamos que la tendencia siempre va a ser esa parte virtual, unos datos también básicos, y también que eso te mueve
en distintas empresas. Digamos que ahí uno tiene que estar muy conectado con los distintos aplicativos, que es la tendencia de otras empresas, y ahí vas a tener visualización o no.